Todo comenzó con una conversación casual sobre la cerca. Mi vecina, Lisa, estaba regando sus plantas cuando me hizo una señal para que me acercara. «Hola, Sebastián», me llamó. «He querido decirte algo». Me acerqué, limpiándome las manos en los jeans. Era una tarde fresca y tranquila, y yo había estado arreglando mi jardín. Lisa miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse hacia mí y bajar la voz. «¿Has oído algo por las noches?», me preguntó. «No mucho», respondí. «¿Por qué?». Dudó antes de decir. «He estado escuchando ruidos provenientes de tu casa. Son débiles, pero parece que vienen de tu sótano, normalmente tarde en la noche». Eso me tomó por sorpresa. Mi sótano era un desastre lleno de muebles viejos, herramientas y cajas que no había desempacado desde que me mudé hacía 6 meses. Apenas bajaba allí, especialmente de noche. «Tal vez sean las tuberías o algo», sugerí. Lisa negó con la cabeza. «No lo creo. Suena como...». Se detuvo, frunciendo el ceño. «Como susurros». Me reí nerviosamente. «¿Susurros? Vamos, Lisa». «Hablo en serio», dijo, cruzando los brazos. «Deberías revisarlo, por si acaso». Le agradecí, descartándolo como paranoia, y volví a mis tareas. Pero esa noche sus palabras permanecieron en mi mente. ¿Susurros? ¿Desde mi sótano? Sonaba ridículo. Aún así, no podía deshacerme de la inquietud. Alrededor de las 11 p.m., estaba acostado en la cama, revisando mi teléfono. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de los pisos de madera. Estaba a punto de quedarme dormido cuando lo escuché. Un sonido tenue, como si alguien murmurara entre dientes. Me congelé, esforzándome por escuchar. Al principio, pensé que era el viento o tal vez la televisión de un vecino. Pero mientras permanecía allí, el sonido se volvió más claro. Venía desde abajo. Mi corazón comenzó a acelerarse. La advertencia de Lisa resonó en mi mente. Me dije que no era nada, probablemente solo mi imaginación, pero la curiosidad pudo más que yo. Agarré mi teléfono para usarlo como linterna, salí de la cama y bajé sigilosamente las escaleras. La cocina estaba oscura y quieta. El único sonido eran mis pies descalzos contra el frío suelo de baldosas. Abrí la puerta del sótano y una ráfaga de aire fresco y húmedo me recibió. Los susurros habían cesado. Dudé, con la mano en el interruptor de la luz. La bombilla sobre las escaleras parpadeó débilmente, proyectando sombras largas y cambiantes. «Hola», llamé, con la voz apenas por encima de un susurro. Silencio. Sacudí la cabeza, sintiéndome tonto. «Esto es ridículo», pensé. Respiré hondo y comencé a bajar las escaleras, que crujían bajo mi peso. El haz de luz de mi teléfono bailaba por las paredes, iluminando pilas de cajas y un viejo banco de trabajo. Todo se veía como debía. Estaba a punto de regresar cuando noté algo extraño. Una leve marca de fricción en el polvoriento piso de concreto que llevaba hacia un montón de cajas en una esquina. Di un paso más cerca, mi pulso acelerándose. El aire se sentía más pesado allí, con un leve olor metálico. Moví una de las cajas con el pie y vi algo que me hizo encoger el estómago. Un pequeño agujero irregular en la pared, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera pasar. Mi mente comenzó a correr. ¿Había alguien allí abajo? ¿Un intruso? ¿Un ladrón? Retrocedí, con el teléfono temblando en mi mano. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Los susurros. Esta vez eran más fuertes, más nítidos y sin duda
humanos. Me giré, moviendo rápidamente la linterna por la habitación. ¿Quién está ahí?, exigí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Los susurros cesaron, reemplazados por un silencio ensordecedor. Luego, algo se movió en las sombras. Una figura corrió hacia las escaleras, demasiado rápido para que pudiera distinguir detalles. El instinto se apoderó de mí y corrí tras ella, mis pasos resonando en el espacio confinado. La figura llegó primero a las escaleras, su silueta iluminada brevemente por la luz tenue. Justo cuando me lancé hacia adelante, la puerta del sótano se cerró de golpe con un estruendo, sumiéndome en la oscuridad. Mi respiración era un jadeo irregular mientras permanecía inmóvil, con la mente corriendo. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había entrado? Y lo más importante, ¿seguía en mi casa? Por unos momentos me quedé paralizado en el oscuro sótano, escuchando los golpes frenéticos de mi propio corazón. La linterna de mi teléfono titilaba mientras mi mano temblaba. Quienquiera que hubiera subido las escaleras, ahora se había ido. O eso esperaba. Necesitaba respuestas. Me obligué a moverme, subiendo las escaleras de 2 en 2 y empujando contra la puerta. No se movía. «No puede ser», murmuré, golpeando la puerta con el hombro. Alguien me había encerrado. El pánico comenzó a burbujear en mi interior, pero lo reprimí. «Piensa, Sebastián, piensa», me dije a mí mismo. Revisé mi teléfono en busca de señal. Nada. Por supuesto. Las paredes del sótano eran demasiado gruesas. Mi única opción era volver abajo e intentar entender qué estaba pasando. El sótano se sentía aún más frío ahora, el aire pesado con una sensación de temor. Me dirigí hacia el pequeño agujero en la pared que había encontrado antes. Arrodillándome, iluminé el espacio más allá con la linterna. Los bordes irregulares del agujero llevaban a un pasaje angosto, apenas lo suficientemente amplio para que pasara una persona. Mi estómago se revolvió ante la idea de meterme ahí, pero no tenía otra opción. Respiré hondo y me deslicé por el agujero, con los hombros rozando el concreto áspero. El haz de luz de mi teléfono apenas iluminaba el camino delante de mí. El pasaje olía a humedad y tierra, como si no hubiera sido tocado en años. Me moví lentamente, con los susurros resonando en mi mente, atormentándome. El túnel se abrió en un espacio más grande, una especie de habitación oculta. Mi linterna reveló un escenario inquietante. Un colchón desgastado, latas de comida vacías y ropa esparcida por el suelo. Alguien había estado viviendo allí. Se me erizó la piel. Esto no era un intruso al azar. Esto era algo deliberado. Entonces vi algo más. En la pared del fondo, clavadas como en una galería torcida, había fotografías, docenas de ellas. Mi estómago dio un vuelco mientras me acercaba. Todas las fotos eran de mí. Imágenes de mí en mi jardín, sentado en la mesa de mi cocina, incluso dormido en mi cama. Mi sangre se heló. Alguien me había estado observando durante meses. Un sonido de algo arrastrándose detrás de mí me hizo girar rápidamente, iluminando con la linterna. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz quebrándose. Silencio. Entonces, una risa suave y burlona resonó en el túnel. Retrocedí, con las manos temblando. La risa se hizo más fuerte, más cercana. «¡Aléjate!», grité, agarrando un tubo oxidado que encontré en el suelo. La linterna parpadeó, sumiendo la habitación en oscuridad por un segundo antes de estabilizarse de nuevo. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, demacrado,
desaliñado y con una mirada salvaje, emergió de las sombras. Vestía ropa desgarrada y su rostro era pálido y hueco, pero lo que más me inquietó fueron sus ojos, sin pestañear, abiertos con una intensidad maníaca. «No deberías haber bajado aquí», susurró, con una voz apenas audible. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. Instintivamente balanceé el tubo. El metal conectó con un sonido seco y enfermizo. El hombre retrocedió, agarrándose el hombro, pero no cayó. En cambio, se rió de nuevo, con sangre goteando de la esquina de su boca. La adrenalina se apoderó de mí. No esperé a que se recuperara. Me giré y corrí de vuelta por el túnel, con el corazón martillando en mi pecho. Las paredes angostas raspaban mis brazos mientras me apretaba para pasar, desesperado por alcanzar el sótano. Detrás de mí, los pasos del hombre resonaban, cada vez más cerca. Emergí en el sótano y empujé una estantería contra el agujero para bloquear su paso. No lo detendría por mucho tiempo, pero me dio unos preciosos segundos. Agarré una palanca del banco de trabajo y ataqué la puerta del sótano con todas mis fuerzas. La madera se astilló bajo los golpes y finalmente la cerradura cedió. Tropecé hacia la cocina, cerrando la puerta detrás de mí de un portazo. No me detuve. Salí corriendo de la casa hacia la calle, golpeando la puerta de Lisa hasta que abrió, con los ojos llenos de alarma. «¡Llama a la policía!», jadeé. «¡Hay alguien en mi casa!». En cuestión de minutos, la calle estaba llena de luces rojas y azules parpadeantes. Los oficiales registraron el sótano y la habitación oculta, pero el hombre había desaparecido. Lo único que encontraron fueron las fotografías y los restos de su improvisado campamento. Esa noche no volví a entrar a mi casa. Me quedé con Lisa, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era él? ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? ¿Y por qué eligió mi casa? Incluso ahora, no puedo quitarme la sensación de que sigue ahí afuera, observando, esperando. Cada crujido del piso y cada susurro del viento hace que mi corazón se acelere. Porque cuando alguien así te encuentra, nunca vuelves a sentirte realmente seguro. Mi esposa estaba de compras y decidí que era un buen momento para abordar la limpieza del sótano. Era el tipo de tarea que pospones hasta que no puedes encontrar tus botas de invierno o una bombilla de repuesto. Nuestro sótano no era de esos lugares oscuros e infestados de arañas. Era más bien un área de almacenamiento compartida, con filas de casilleros para cada apartamento y un pequeño montacargas para mover cosas pesadas. Aún así, tenía su buena dosis de telarañas y ese olor persistente a concreto y moho. El montacargas era antiguo, probablemente instalado cuando se construyó el edificio hace décadas. Era estrecho, con paredes metálicas rayadas y una puerta de rejilla que chirriaba al abrirse o cerrarse. Apenas lo usaba, pero era útil para mover cosas como muebles viejos o cajas de libros. Habían estado acumulando polvo durante años. Marcos de fotos rotos, una aspiradora que ya no funcionaba y un carrito metálico que los inquilinos anteriores habían dejado. El carrito tenía una rueda rota y era prácticamente inútil, pero pensé que alguien podría quererlo para chatarra. El sótano estaba tranquilo, inquietantemente tranquilo. Normalmente se escuchaban pasos amortiguados desde arriba o el zumbido de las tuberías de agua, pero no ese día. El aire se sentía pesado, como si se avecinara una tormenta.
aunque afuera estaba completamente seco. Abrí mi casillero y comencé a clasificar el desorden, haciendo 2 pilas, una para conservar y otra para tirar. Estaba concentrado cuando, unos 20 minutos después, escuché un leve zumbido, el sonido del montacargas poniéndose en marcha. He bajado a usarlo, pero cuando miré detrás de las filas de casilleros, el montacargas estaba vacío. Se había detenido en el sótano y su rejilla se abrió lentamente con un chirrido. Me acerqué, más molesto que otra cosa. Tal vez alguien había presionado el botón equivocado desde arriba, pero cuando me acerqué, noté algo. El carrito metálico que había dejado en mi casillero estaba dentro del montacargas. Mi corazón dio un vuelco. Estaba seguro de que no lo había puesto allí. Me quedé inmóvil por un momento, mi mente tratando de procesar lo que veía. Alguien lo había tomado y luego enviado el montacargas de vuelta. ¿Pero quién? No había nadie más alrededor. Me incliné hacia el montacargas, mirando hacia arriba y hacia abajo por el estrecho hueco. Nada más que oscuridad y el leve zumbido del motor. El carrito estaba en el centro, como si me invitara a tomarlo. La rejilla de metal gimió cuando di un paso más cerca, mi curiosidad superando mi incomodidad. Lo sentí, un agarre repentino y fuerte alrededor de mi muñeca. Mis instintos se activaron y tiré de mi brazo con toda la fuerza que pude. La fuerza me hizo tambalearme hacia atrás, chocando contra la fila de casilleros detrás de mí. Mi muñeca ardía, y cuando miré hacia abajo, vi marcas rojas en forma de dedos que se oscurecieron casi de inmediato. No me quedé a averiguar qué me había agarrado. La adrenalina se apoderó de mí, y corrí hacia las escaleras, mis zapatos golpeando contra el suelo de concreto. Podía escuchar el chirrido de la rejilla del montacargas detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Mis piernas se sentían pesadas mientras subía los escalones de 2 en 2, con el pecho ardiendo por el esfuerzo. Cuando finalmente llegué al piso principal, mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta de mi apartamento y la aseguré con llave, apoyándome contra la pared para recuperar el aliento. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién o qué me había agarrado? ¿Cómo llegó el carrito al montacargas? Miré mi muñeca, donde las marcas de los dedos se oscurecían más con cada segundo. Un escalofrío recorrió mi columna. Fuera lo que fuera, no pensaba volver al sótano pronto. Pero la pesadilla no había terminado. El resto del día pasó en un borrón. Miraba el reloj cada pocos minutos, contando las horas hasta que mi esposa regresara a casa. Pensé en llamarla, pero ¿qué le diría? Algo me agarró en el sótano. Sonaba ridículo. Así que guardé silencio, caminando de un lado a otro por el apartamento, tratando de convencerme de que debía haber alguna explicación lógica. Tal vez era una broma de los vecinos, pero las marcas en mi muñeca contaban una historia diferente. Al principio, pensé que era parte de un sueño, un leve chirrido metálico, pero a medida que volvía en mí, el sonido se hizo más fuerte y más claro. Era el montacargas. Mi corazón se aceleró mientras me sentaba en la cama, esforzándome por escuchar. El montacargas no debería estar funcionando a esas horas. El encargado del edificio me había dicho que se apagaba automáticamente después de las 10 p.m. Miré el reloj. 2:13 a.m. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez alguien estaba moviendo algo tarde en la noche, aunque esa explicación no tenía sentido. Entonces escuché otra cosa. 3 golpes firmes en la puerta de mi apartamento. Me congelé. El sonido resonó en el silencio del apartamento.
cada golpe más insistente que el anterior. Mi esposa se movió a mi lado, murmurando adormilada. ¿Escuchaste eso?, le susurré. Asintió, sus ojos abiertos con confusión. Me levanté de la cama y me acerqué lentamente a la puerta. Mis manos temblaban mientras miraba por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Lo único que vi fue la luz parpadeante sobre el montacargas al final del pasillo, proyectando sombras largas y cambiantes. Entonces, otro golpe. Pero esta vez no venía de la puerta principal. Venía del piso de abajo. «Quédate aquí», le dije a mi esposa, agarrando el bate de béisbol que guardaba junto al armario. Cada instinto me decía que no bajara, que me quedara donde estaba, pero tenía que saber qué estaba pasando. Con el bate agarrado con fuerza en mis manos, a medida que bajaba, el aire se volvía más frío, más pesado, como si el sótano estuviera vivo. El montacargas estaba en el nivel del sótano, su rejilla entreabierta. El carrito ya no estaba allí. En su lugar, unas huellas fangosas llevaban desde el montacargas hasta la esquina más alejada de la sala, desapareciendo detrás de una fila de casilleros. Mi respiración se aceleró mientras seguía las huellas, cada paso resonando en el silencio opresivo. Al doblar la esquina, lo vi. El carrito estaba volcado, una de sus ruedas girando lentamente, y junto a él, un hombre que no reconocí, tirado en el suelo, sujetándose la pierna. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. «Ayúdame», susurró, su voz apenas audible. No me deja ir». Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad me envolvió, y el único sonido que escuchaba era mi propia respiración agitada. Entonces, algo se movió. No era el hombre, era algo más. Estaba detrás de mí, un animal. Resonó en las sombras. Sentí una mano fría y húmeda rozar mi hombro. Eso fue todo lo que necesité. Corrí, tropezando con cajas y chocando contra casilleros mientras trataba de llegar a las escaleras. Mi linterna rebotaba salvajemente en mi mano, lanzando destellos de luz en todas direcciones. Cuando finalmente llegué al apartamento, cerré la puerta de golpe y llamé a la policía. Llegaron en cuestión de minutos, recorriendo el sótano con linternas y radios, pero no encontraron nada, ni huellas, ni el carrito volcado, ni el hombre que había visto. El montacargas estaba detenido en el sótano, con la rejilla ligeramente abierta, como burlándose de mí. Uno de los oficiales examinó mi muñeca, y su expresión pasó de escepticismo a preocupación al ver los moretones en forma de dedos. «Parece que tuvo un encuentro desagradable», murmuró, aunque su tono indicaba que no creía del todo mi historia. Se fueron poco después, con una vaga promesa de «llame si algo más sucede». Ruido del edificio, cada gemido de las tuberías, se sentía amplificado en el silencio opresivo de mi apartamento. Mi esposa trató de tranquilizarme, diciendo que probablemente era un mal sueño o una broma pesada. Pero yo sabía la verdad. Las marcas en mi muñeca no desaparecieron por semanas. Un recordatorio constante de ese agarre frío y aplastante. Unos días después, escuché a un vecino hablar en el pasillo. Le estaba contando a alguien un viejo rumor sobre el edificio. Una historia sobre un trabajador de mantenimiento que había desaparecido años atrás, visto por última vez reparando el montacargas. Encontraron sus herramientas en el sótano, pero él nunca apareció. Quería descartar la historia como una leyenda urbana, pero explicaba al hombre que vi en el sótano, sujetándose la pierna y pidiendo ayuda.
Desde entonces he cerrado con llave la puerta del sótano, he evitado bajar por completo. Pero a veces, tarde en la noche, creo escuchar algo. El leve zumbido del montacargas poniéndose en marcha, como si me estuviera esperando. Y cada vez rezo para no volver a escuchar ese chirrido de la rejilla abrirse nunca más. Era tarde por la tarde cuando terminé de limpiar el garaje y decidí finalmente abordar el sótano. Nos habíamos mudado a esta casa hacía unos meses y el sótano había sido uno de esos lugares que seguía posponiendo. No era muy grande, solo un espacio sin terminar con pisos de concreto y estanterías viejas llenas de cajas y herramientas. El tipo de lugar donde metes todo lo que no cabe en ningún otro sitio. No es que tuviera muchas ganas de bajar allí, pero tenía que hacerlo. Íbamos a recibir amigos en un par de días y necesitaba despejar un espacio para guardar sillas y otras cosas. Agarré la linterna, aseguré la puerta del sótano detrás de mí y subí para recoger algunas cosas de la sala de estar. La puerta del sótano tenía una cerradura vieja, de esas simples con un pestillo que no parecen muy seguras, pero cumplían su función. Fui especialmente cuidadoso al cerrarla ese día. No quería que nadie bajara allí, especialmente con las herramientas y cajas desordenadas por todos lados. Después de terminar arriba, revisé la puerta nuevamente antes de salir a comprar algo para cenar. No fue hasta más tarde esa noche cuando comenzó lo extraño. Regresé después de una rápida visita a la tienda. Subí las escaleras y fui directamente a la cocina. Por el rabillo del ojo, noté algo extraño en la puerta del sótano. Al principio, pensé que estaba cansado o imaginando cosas, pero luego me detuve. La cerradura estaba rota. La había cerrado antes de salir. Lo recordaba claramente. El pestillo ya no estaba en su lugar y la puerta estaba ligeramente entreabierta, apenas 1 o 2 centímetros. No estaba así cuando me fui. Intenté ignorar el nudo que comenzaba a formarse en mi estómago, diciéndome a mí mismo que tal vez olvidé cerrarla o que algo se había movido mientras no estaba. Pero cuando abrí la puerta y entré, el aire se sentía más pesado, más frío, como si alguien hubiera estado allí. El haz de la linterna captó algo que no debería haber estado allí. Herramientas, mis herramientas, esparcidas por todo el suelo. No toqué nada, pero era obvio. El lugar había sido registrado. Sin embargo, aquí estaba lo extraño. No faltaba nada. Las herramientas seguían allí, simplemente desordenadas. Me quedé mirando el desastre, tratando de encontrarle sentido. ¿Por qué alguien rompería la cerradura, desordenaría un montón de cosas y no se llevaría nada? No tenía sentido. Nadie más tenía una llave. Estaba seguro de eso. La casa estaba vacía cuando me fui. Revisé las ventanas del sótano, pero seguían selladas. No había señales de entrada forzada. Todo, excepto las herramientas esparcidas, parecía estar en su lugar. Pensé en llamar a la policía, pero lo descarté. ¿Qué les diría? Hola, alguien entró a mi sótano, tiró unas herramientas y no robó nada. Sonaba ridículo, así que simplemente cerré la puerta de nuevo y traté de seguir con mi noche, empujando el incidente al fondo de mi mente. Esa noche no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. La casa se sentía más silenciosa de lo habitual. Es difícil de explicar, pero tenía la sensación de que alguien me observaba, como si estuviera al acecho, esperando. Intenté ignorarlo, pensando que estaba reaccionando de más. Después de todo,
Apenas llevaba unos meses en la casa y todavía me estaba acostumbrando a los crujidos y gemidos de los pisos viejos. Estaba sentado en el sofá, tratando de distraerme con la televisión, cuando lo escuché. Voces suaves, apagadas, como susurros, provenían del sótano. Al principio pensé que era el televisor, pero no, esto era diferente. Bajé el volumen y agucé el oído. Las voces no venían de la televisión, venían de abajo. Miré el reloj. 10:45 p.m. No había nadie más en casa. Una ola de pánico recorrió mi cuerpo. Agarré la linterna, con el corazón martilleando, y me acerqué a la puerta del sótano. Las voces continuaban, apagadas, pero claras. Mi respiración era superficial mientras me quedaba allí, congelado, tratando de entender qué demonios estaba pasando. ¿Quién podría ser? Alguien había vuelto a entrar. Me había perdido algo antes. Me obligué a calmarme, a pensar con lógica. Pero las voces seguían, y cuanto más las escuchaba, más me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Mi mente estaba corriendo a toda velocidad. Las voces eran inconfundibles. No había nadie más en la casa. Y aún así, ahí estaban, viniendo del sótano. Mis manos temblaban mientras giraba el pomo de la puerta. Medio esperaba que chirriara ruidosamente, pero no lo hizo. Se abrió con un silencio inquietante que me hizo encoger el estómago. Los susurros cesaron de inmediato. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar algo. La casa estaba en completo silencio, excepto por el latido sordo de mi corazón. Encendí la linterna y di un paso dentro. El haz de luz cortó la oscuridad. El sótano lucía exactamente igual que antes. Las herramientas todavía esparcidas por el suelo, pero no había señales de nadie. El aire se sentía anormalmente frío, como si un escalofrío se hubiera asentado en la habitación. Di unos pasos cautelosos hacia adelante, con el sonido de mis zapatos contra el suelo de concreto rompiendo el silencio. Cada sombra parecía alargarse más de lo que debería, y el silencio se volvía sofocante. Sentí una presión extraña en el pecho, como si estuviera entrando en un lugar que ya no me pertenecía. Entonces vi algo por el rabillo del ojo. Era sutil, pero suficiente para helarme la sangre. Un pequeño fragmento de metal, brillante y afilado, estaba incrustado en el concreto cerca de la esquina de la habitación. No lo había visto antes, y no tenía idea de cómo había llegado allí. Me agaché, respirando con dificultad, y extendí la mano para tocarlo. Antes de que pudiera acercarme más, un sonido me hizo saltar. Un golpe fuerte desde el fondo de la habitación. No parecía algo pequeño. Era algo pesado, metálico, que caía al suelo. Di un salto hacia atrás, tropezando con mis propios pies. Mi pulso martilleaba en mis oídos mientras trataba de mantenerme firme. No lo pensé. Corrí. Me lancé hacia la puerta, tropezando con las herramientas esparcidas y dejando que la linterna rebotara salvajemente en mi mano. Las sombras danzaban a mi alrededor mientras subía las escaleras de dos en dos. Sentí el aire cambiar, una ráfaga fría detrás de mí, como si algo me estuviera siguiendo. Cuando llegué a la cima, intenté cerrar la puerta de golpe, pero antes de que pudiera asegurarla, escuché algo más. Los pasos. Eran pesados, deliberados, y resonaban en las escaleras detrás de mí. Mi respiración se cortó, y casi tropecé mientras giraba hacia la puerta. Mis manos se movían frenéticamente, luchando por bloquearla. La cerradura no funcionaba. Estaba atascada,
Un sudor frío recorría mi espalda mientras empujaba la puerta con todo mi peso, intentando mantener lo que sea que estuviera abajo lejos de mí. Finalmente, escuché el clic de la cerradura al asegurarse. Me dejé caer contra la puerta, respirando con dificultad, tratando de tranquilizarme. Por un momento, todo estaba en silencio. No más pasos, no más golpes, solo el zumbido distante del refrigerador en la cocina y el crujir ocasional de los pisos. Pero sabía que algo estaba mal. Miré alrededor de la casa, mi mente corriendo. ¿Quién había estado en el sótano? ¿Y qué quería? Era imposible quedarse allí otra noche, no después de lo que había escuchado, lo que había sentido. Pero entonces me asaltó un pensamiento inquietante. ¿Y si la persona que estaba en el sótano no fue quien rompió la cerradura? ¿Y si había alguien más, todavía escondido, observando? Mi mente giraba con preguntas sin respuesta mientras me quedaba de pie, con el bate de béisbol todavía en mi mano. A partir de esa noche, no volví a bajar al sótano, pero a veces, tarde en la noche, oigo algo. Un leve crujido de los escalones o el susurro de voces apagadas. Me digo a mí mismo que es solo mi imaginación, pero cada vez que escucho el más mínimo ruido, rezo para no tener que enfrentar lo que sea que se oculta en la oscuridad nuevamente.